y que tú unjas nuestros oídos en el alma, Señor, para poder escuchar y oír tu voz. Desde el mayor al menor, Señor, seremos enseñados por ti. Y ayúdanos, Señor, y guíanos. Bendice a los hermanos que faltan, Señor. Permíteles que lleguen luego para escuchar tu palabra. Y bendícenos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar lugar al hermano Boris, pues para que continúe con otro punto doctrinal más. Que Dios la bendiga, hermano Boris. Ya, hermanos, apaguen el micrófono, los micrófonos, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Me pueden oír, ¿verdad? Ahora sí. Aló. Sí, hermano, sí. Dios les Sí se lo bendiga, escucho. hermanos. Eh, Estaba con el bebé recién, así que mi esposa estaba ocupada, por eso me atrasé un poquito. Dios les bendiga. Bueno, tenemos el último punto, o no el último, el número 13 de los puntos doctrinales aquí en el apunte de nuestro hermano Ángel. Lo voy a compartir en pantalla para ustedes, para que lo puedan ver conmigo. El hermano aquí fue bien breve. Eh, pero no por eso es menos profundo lo que dice aquí. Punto número 13. Creemos en Malaquías 4, 5 y Apocalipsis 10, 7. En su cabal cumplimiento en esta edad a través del ministerio de nuestro hermano William Marion Branham, y que sustancialmente su ministerio fue de precursar la segunda venida del Señor con un mensaje a la iglesia para restaurarla nuevamente a la fe apostólica y aparejar un pueblo para el rapto. El fruto de su ministerio, el mensaje que dejó, lo tenemos en libros y cintas, lo cual utilizamos en la predicación y enseñanza. Pero creemos que todas las citas del mensaje deben usarse anclándolas en la Biblia, que es el amén definitivo, el absoluto. Nunca en un debate escritural deben ser usadas nunca en un debate escritural se aceptarán algunas citas sueltas para probar una verdad. O sea, nunca deben ser usadas las citas por sí solas en una exposición o en un debate. Dice luego, toda verdad debería anclar firmemente en la Biblia. Citas sueltas han producido falsas doctrinas, errores, grupos, sectas muy lejos de la palabra de Dios, citas que indoctos tuercen, segunda de Pedro 3, 6, para negar las sagradas escrituras y cometer dos males. Uno, negar la palabra escrita, quebrantando las escrituras. Y segundo, hacer que el hermano Branham sea un falso profeta. Por lo tanto, todo obrero aprobado usará bien la palabra de verdad, armonizando y haciendo anclar eh, en la Biblia todas las citas del mensaje, referencias históricas, ilustraciones, etcétera. Eso es lo que dice aquí el hermano, bien breve, es lo que habla nuestro hermano aquí. Pero si vamos al mensaje del profeta, el hermano Branham dice que este mensajero de Apocalipsis 17 y Malaquías 4:5 hará dos cosas. Ahora sí, me gusta citar esto porque este es el cumplimiento, por así decirlo, de la bendición, porque recuerda que el primogénito tuvo una doble bendición y en este mensaje a nosotros se nos da una doble bendición. Eh, Déjeme encontrar la cita. Eh, Dice este mensajero,
Gloria a Dios. Este mensajero hará dos cosas, dice. Primero, según Malaquías 4, eso está en la edad de la Odisea. Déjeme ver, en la edad de la Odisea, eh, dice el profeta que el mensajero de esta edad haría dos cosas. Aquí está, aquí tengo la cita. En el párrafo 37 de la edad de la Odisea, en el libro azul de las edades, dice el hermano Branham, ahora este mensajero de Malaquías 4 y el Apocalipsis 17 hará dos cosas. Uno, según Malaquías 4, de acuerdo a Malaquías 4, dice el profeta aquí, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Es el número uno. Dos, él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Serán estos misterios verdades revelados divinamente, los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será. ¿Por qué cito esto? Porque en este mensajero o en este mensaje hay dos cosas. Como dice en este punto número 13, creemos en Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7. ¿Pero qué abarca eso? Esto abarca que si lo comenzamos a abrir, el apunte solo dice eso, pudiéramos terminar allí en lo que dice el apunte y se acabó. Pero si lo abrimos un poquito, el profeta haría un oficio, un trabajo doble, por así decirlo. Primero, según Malaquías 4, restauraría el corazón de los hijos a la fe de los padres. Eso es según Malaquías 4. Tenemos un profeta entonces, un predicador que viene con este sentido. Si revisamos el asunto de la reforma y nos vamos a la historia, nos damos cuenta que todos los reformadores tenían el mismo sentir. Todos querían volver a Pablo, todos querían volver al original. Eso le pasó a Martín, le pasó, perdón, a Lutero, a Lutero, a Wesley, a Calvino. Todos los reformadores y los predicadores, sobre todo los puritanos, querían volver al original, a una forma de adoración y una forma de creencia y doctrina original apostólica. Y todos apuntaron allá. Pero dice el profeta que no todos vivieron, o sea, no vivieron suficiente tiempo los reformadores, dice el hermano Branham. No era tarea de ellos. Y con solo una cosa, que es volver al original, no era suficiente para lograrlo. O sea, se requería más tiempo. Y el profeta dice aquí que eso es según Malaquías 4:5, convertir el corazón o pretender volver al original. Pero lo que literalmente convierte el corazón, y esto lo sella y lo recalca aquí, es la revelación de los misterios de los siete truenos que estaban contenidos en los siete sellos, y estos siete truenos que estaban en los sellos, no fuera de los sellos, en los sellos, son los que literalmente convierten el corazón, el entendimiento de los hijos a los padres de Pentecostés. Eso es exactamente, dice. Entonces, en esta generación, al tener el profeta, nosotros, dice el profeta en una parte, el último don siendo restaurado o añadido a la iglesia en la Odisea es Apocalipsis 10. Ese es el último don que la iglesia recibe. El último don que que la iglesia recibió fue el profeta. El último don restaurado a la iglesia fue el ministerio del profeta. Ahora el ministerio del profeta era la doble porción para nosotros porque es lo que literalmente convierte el corazón de los hijos a la fe apostólica. Todos los demás, Calvino, Wesley, Lutero, todos los reformadores y predicadores de la historia, de la reforma para acá y antes de la reforma incluso, pretendían volver al original que es Pablo. Pero, y el profeta también dice que una de las características de un verdadero predicador es que él va a querer volver a ser como Pablo. Y eso es normal, eso está bien. Pero ellos no tenían la revelación de los siete truenos porque los siete truenos serían revelados solamente bajo Apocalipsis 17. Y ahí está nuestra segunda porción o nuestra doble porción. Un profeta con dos escrituras que tenía que cumplir. Una, volvernos al corazón de los padres, y otra, traernos la revelación de los siete truenos contenida en los siete sellos. Y esos misterios son las verdades divinamente reveladas que literalmente convierten el corazón de los hijos a los padres.
Últimamente he escuchado a predicadores decir, tuvimos hace poco un hermano en nuestra iglesia y es un hermano que conocemos, que él dice, el hermano Branham se equivocó, por eso, y él lo dice así, y lo proyecta como que el hermano Branham no es digno de confianza porque él se equivocó. Ahora, ¿cómo yo sé que él se equivocó? ¿Por qué yo sé que él se equivocó? Si él no hubiese traído la revelación de los 7 sellos, eh, no se diría tan sueltamente se equivocó. ¿Por qué? Porque la revelación de los sellos fue una vuelta a la esquina. El hermano Branham habla de dar vuelta a la esquina. Él venía con un mensaje, él nació en la edad pentecostal y trajo un mensaje entre los pentecostales y el profeta le habló a gente pentecostal, pero para sacar a la novia de entre ese pueblo pentecostal. Entonces el hermano Branham viene con su mensaje, él nace un profeta, siempre fue un profeta, sí dijo cosas que después las corrigió después de los sellos, pero dentro de la luz y el contexto en el que él estaba correcto lo que él dijo. Nosotros miramos para atrás y decimos, él se equivocó, claro, pero ¿por qué? Porque tenemos la revelación de los sellos, tenemos los sellos abiertos, por eso podemos mirar algunas cosas que él dijo y entender que lo que dijo no era no estaba al 100% ajustado. Pero todos los predicadores cayeron en eso. Pero cuando se habla de la revelación del mensaje, la revelación del mensaje no hay errores. En la parte sobrenatural del mensaje no hay errores. Lo que sí hay es que no cuadra con las teologías o con los entendimientos de los predicadores de la historia, incluso de ahora presente. Hay gente en el presente que no entiende el profeta porque tiene una mente nominal, una mente denominacional. Porque tenemos que captar que el profeta vino a hacer un propósito doble, que es primero restaurar la fe de los hijos a los padres, según Malaquías 4, y eso es lo que él hizo. Desde el año 47, que tenemos el primer mensaje grabado, en adelante, él comienza a sacar algunas verdades bíblicas y algunas doctrinas de la escritura y las presenta. No todas estaban al 100%, como por ejemplo el asunto del nuevo nacimiento. Pero ¿por qué el profeta enseña que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas diferentes? Allá atrás, en el principio del ministerio, antes de los sellos siendo abiertos, él lo enseña así porque él estaba bajo la luz pentecostal y él estaba predicando entre pentecostales. Pero cuando vino el Señor y dio vuelta a la esquina, una de las cosas que le corrigió el Señor al hermano Branham fue que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son una y la misma cosa. Y como son una y la misma cosa, ahora el profeta tiene que decir, yo estaba errado. En lo de seguridad eterna, dicen, eso está, lo que acabo de citar está en el mensaje, por ejemplo, en el mensaje cisternas rotas, dice que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son una cosa, lo dice en la cinta. Después lo tenemos en el libro de la edad, donde dice son la misma cosa. Pero atrás, antes, él dijo que eran dos cosas diferentes. O déjeme ver eso. Sí, dice que son dos cosas diferentes. Entonces, antes creía que eran dos cosas diferentes, antes de los sellos, y después de los sellos dice que eran la misma cosa. ¿Por qué? Porque hay un cambio. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Pero ¿cómo sabemos que se equivocó? Porque vino el ángel y lo corrigió. Si el ángel no le dice, Billy, esto no está al 100%, esto es así porque hemos dado vuelta a la esquina, el entendimiento, el propósito de Dios en esto es no como se ha entendido en las edades, estos son cabos sueltos que han ido quedando en las edades, se ha aceptado y se ha enseñado así, pero es un cabo suelto, pero ahora tú no estás aquí para seguir con los cabos sueltos, sino para ajustar los cabos sueltos, apretarlos y tener una completa revelación y un completo entendimiento. Entonces el profeta dijo cosas en su luz, en su día, y su mensaje es todo así dice el Señor para mí, pero ese así dice el Señor está bajo una luz o una etapa de su ministerio eh, y está bien para el contexto en el que él estuvo. Pero cuando él avanza y el Señor baja y le revela, ahora esto es maná escondido que es solamente para la novia. Los pentecostales no tuvieron esto. Por ejemplo, otro punto, él dice en el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad, dice, y ustedes pentecostales sobre el asunto de la seguridad eterna están errados. Ustedes bautistas creo que dice, o metodistas, no me acuerdo ahora.
ustedes sobre el asunto de la seguridad eterna están errados, dice. Y ustedes bautistas también. Y yo también estaba errado, dice. Yo también lo tenía de esa misma manera junto con ustedes, pero yo estaba errado, como ustedes están errados. Porque, pero cuando un ángel bajó del cielo y me dijo a mí que yo estaba errado sobre este punto, eso es diferente. Entonces, ahora sueltamente hay gente diciendo el profeta se equivocó y lo presenta como que el mensaje en sí no es digno de confianza. Pero esta gente que dice eso es gente que no se ha sentado a estudiar este mensaje. Nosotros en lo personal, o en nuestra iglesia, creemos que el profeta cumple Malaquías 4 y Apocalipsis 17. ¿Significa eso que los mensajes del 50 no sirven? No, creemos que los mensajes del 50 sirven. Él dijo grandes verdades en los 50 y porque las extrajo de la escritura. En el mensaje cuenta regresiva, dice el profeta, yo nunca he tenido que volver a corregir mi doctrina, dice, en estos 32 años de ministerio, porque todo lo que yo he estado enseñando lo saqué de la Biblia. El profeta trajo un mensaje traído de la Biblia, sacado de la Biblia, pero con la luz pentecostal. Entonces, hay verdades que el profeta predica antes de los sellos, por ejemplo, el mensaje que es una revelación bajo los sellos, eh, la simiente de la serpiente, lo predicó en el 58, predicó la simiente de la serpiente y después de los sellos dice, esto, los sellos vienen a confirmar la simiente de la serpiente. Esto confirma lo que se predicó allá. Pero hay cosas que predicó en los 50 que el profeta viene y dice, esto, el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son una y la misma cosa, no son dos como los pentecostales creen. Entonces, hay cosas que dijo acá el profeta que tenemos que tomar la revelación ahora, tenemos que tomar las verdades contenidas en los sellos, que son doctrinas, los truenos son doctrinas también, no solo doctrinas, sino que también son puntos doctrinales. Tomar el mensaje, la doctrina del mensaje, el lenguaje celestial que Dios le dio al profeta del 63 y revisar o considerar otra vez los puntos doctrinales que el profeta trajo antes del 63, lo que no estaba al 100% con la revelación. Pero hay cosas que estaban al 100% con la revelación, como la simiente de la serpiente. Y es por eso que el mensaje en sí, no puedo pararme en el púlpito y predicar un mensaje y predicar otro y predicar otro y predicar otro. No, debemos detenernos nosotros a estudiarlo. Como este es un punto doctrinal en nuestra iglesia, nosotros tomamos el mensaje y lo estudiamos. Cada hermano toma el mensaje y lo estudia y lo analiza. Y si hay una cosa que aparentemente no suena bien, tiene que ir por todo el mensaje. Tiene que tomarlo y ir por todo el mensaje, porque en algún punto, algunas cosas, el profeta las corrige. Entonces, no basta solo con anclarla en la escritura, porque si usted le pregunta al pentecostal, él le va a decir, usted tiene que nacer de nuevo y después del nuevo nacimiento usted recibe poder para servicio. Eso le va a decir el pentecostal. Y tenemos un mensaje completo del profeta, como el mensaje que es el Espíritu Santo, donde él nos dice que primero usted nace de nuevo y después usted recibe poder para servicio. Pero después de los sellos viene el profeta y nos dice, el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son una y la misma cosa. Entonces, ese mensaje que se llama ¿qué es el Espíritu Santo? Tenemos del año 59 que tomarlo y revisarlo otra vez y reconsiderarlo, porque ahí el profeta dice que primero se nace de nuevo y después se recibe poder para servicio, y eso claramente era en la luz y en el contexto pentecostal. ¿Sirvió en su día? Sí. Cuando en Venezuela lo tradujeron, cuando lo tradujeron en Venezuela ese mensaje, que es el Espíritu Santo, y el mensaje para qué fue dado el Espíritu Santo, yo conocí un hermano ahí de Venezuela que en ese tiempo él tenía 14 años cuando el hermano Galdona trajo ese mensaje al español, y cuando lo empezó a predicar, y eso trajo un despertar en los hermanos. Y eso, dice el hermano, era impresionante. Era día y noche, durante semanas, gente en el altar. Tú ibas a la iglesia a cualquier hora del día, había gente ahí llorando y clamando por el Espíritu Santo, porque ellos querían recibir el Espíritu Santo. Porque después de ese mensaje, eso es lo que se despierta. Se despierta yo sé lo que es, sé lo que produce, sé qué acción trae, pero ahora quiero ver eso en mí. No veo esas acciones en mí y uno entra en desesperación.
y está correcto. La gente desesperó por el Espíritu Santo, lo recibió, pero el mensaje es del 59 y es una luz pentecostal. Yo sé que esto para muchos suena sacrílego, pero no estoy desmintiendo al profeta, estoy diciendo que el mensaje del hermano Branham tiene una continuidad. Él dijo cosas acá, pero tenemos que ver la continuidad. Tenemos que ver la continuidad del mensaje. Otro punto. Muéstreme usted el asunto de la pirámide después del 63. En la pirámide tenemos en la estatura de un varón perfecto, el nuevo nacimiento lo pone abajo el hermano Branham. No en el dibujo, él no lo dibujó así, pero él en su exposición dice que primero se nace de nuevo y después usted debe añadir a su fe virtud, a la virtud ciencia, templanza, paciencia y después puso el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí lo puso arriba en el dibujo el profeta. Y dice, y después Espíritu Santo. Entonces, después viene sobre eso el Espíritu Santo. Predica ese tremendo mensaje, pero el profeta ahí tenía una luz pentecostal y después de los sellos nunca más se refirió a la pirámide. Aunque sí lo menciona y dice, ¿se acuerdan de mi mensaje de la pirámide? Sí lo nombra, pero él no entra en esos mismos detalles así. No dice primero se nace de nuevo, después se añade y después recibe usted el Espíritu Santo. Porque después de los sellos el profeta entendió que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son una y la misma cosa. Entonces, como son la misma cosa y el nuevo nacimiento está abajo de la pirámide, es en esa simiente incorruptible que recibimos en donde viene todo lo que el varón perfecto tiene que manifestar. En esa simiente de Cristo que está en el alma, viene la fe de Cristo, la virtud de Cristo, la ciencia de Cristo, la templanza de Cristo, todo está allí, todo está en la simiente. Y cada simiente debe producir según su género, y si la simiente que está en nosotros es palabra, producirá otra vez la palabra hecha carne en nosotros. Hay que darle una continuidad a los sermones del hermano Branham. En el 83, 84, cuando vino a Chile el avivamiento de los truenos, estuve en Perú hace unos días atrás, y los hermanos dijeron, allá en Chile son de los truenos, dijeron. Esa es la visión que la mayoría de los hermanos allá y en otros lugares tienen sobre Chile, que en Chile son los truenos. Porque cuando llegó el avivamiento de los truenos aquí a Chile, el avivamiento de los truenos trajo un despertar aquí. Y fue un avivamiento y muchos hermanos recibieron el Espíritu Santo, pero en esa luz que traía esos truenos, porque el mensaje del hermano Coleman está todo basado en la pirámide. Y no estoy ahora atacando a nadie, solamente estoy mostrando por la historia lo que ha sucedido. El mensaje completo del hermano Coleman está basado en la pirámide. La revelación que él trajo está basado en la pirámide. Y el avivamiento que se trajo en los 80 y que tuvieron y que todavía se sigue aquí en Chile por lo menos, es un mensaje bajo una luz y un concepto pentecostal, porque se predica en la pirámide como el nuevo nacimiento abajo, las virtudes luego y luego el bautismo del Espíritu Santo. Todo ese avivamiento, por respetable y grande que sea, está basado en un mensaje que tiene un enfoque pentecostal y por esa razón no pueden de alguna manera luego traer eso y conciliarlo con el resto del mensaje. No pueden, porque es otro mensaje. Porque el hermano Branham dijo, ahora voy a decir lo que dijo el profeta, no se puede alimentar no se podía alimentar a Lutero, a los luteranos con catolicismo. Dice. No se puede alimentar a los wesleyanos con luteranismo. No se podía alimentar a los pentecostales con el maná o con el alimento de Wesley, ni se puede alimentar a la novia. Y ustedes saben lo que dice el profeta, es bien duro lo que dice, y no estoy despreciando a nadie, solo estoy haciendo un llamado que si creemos en Malaquías 4:5 y Apocalipsis 17, tenemos que ver y entender que el mensaje tiene una continuidad, tiene un desarrollo, tiene un clímax, tiene un avance, no es que se queda allí, se queda ahí, se queda ahí. No podemos estar basando todo nuestro ministerio en el mensaje de la pirámide, si la pirámide lo predicó una vez el profeta y usted no haya la continuidad de eso después de los sellos, no haya la continuidad de eso, no haya otra vez eso, pero todo ese avivamiento, por respetable y grande que fue, y por genuino que fue para muchos,
y que es todavía para muchos, es un avivamiento pentecostal. Y como se arrastró pentecostalismo a las filas del mensaje, se arrastraron ideas pentecostales al mensaje nuevo, porque esa es la realidad, se arrastraron muchas ideas de la denominación incluso al mensaje nuevo, y vino este avivamiento pentecostal, les cayó como anillo al dedo, y por eso dijeron, esto es, porque era todo lo que sabían. Pero cuando se le habla a un hermano pentecostal del mensaje, que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son una y la misma cosa, chocan con eso. Cuando uno le pone esa cita, que el nuevo nacimiento en las edades y el bautismo del Espíritu Santo son una cosa, la misma cosa, y esa cita de las edades se lo aplica a la pirámide, los hermanos chocan. ¿Por qué van a chocar? Porque su entendimiento, su escuela, su enseñanza, algunos 40, otros más, otros menos, 40 años en el mensaje, con una luz pentecostal. No digo que no es genuino, pero es pentecostal. Y no se puede alimentar a la novia con carroña, discúlpenme, pentecostal. Es que quiero que me entiendan. No se puede alimentar a la novia con carroña pentecostal. Entonces, eh, eso es lo que pasa cuando creemos que una parte solamente del mensaje. El profeta cumple dos cosas, Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7. ¿Lo cumple al mismo tiempo? No. Malaquías 4:5, desde el inicio de su ministerio, él fue Elías. Él fue la voz que clamaba, el precursor de la segunda venida de Cristo. Siempre fue, pero cuando llegamos al año 63, incluso en la brecha, dice cosas en la brecha el profeta, en el mensaje, la brecha de los sellos, entre los sellos y las edades, el día, creo que eso fue un domingo por la noche, en la mañana predica Dios en simplicidad, en la tarde predica la brecha y el lunes predica el primer sello. Y así hasta el próximo día domingo. El hermano Branham predicó ese día lunes la brecha entre las edades de la iglesia y los 7 sellos. Y allí dice cosas el profeta que al día siguiente ya no es el mismo pensamiento. Yo le puedo mostrar a usted cómo en la brecha, dice el hermano Branham, por ejemplo, que cuando los sellos sean abiertos se acabaría la misericordia. Eso lo dijo allí y lo dijo de antes también. En los 50 también lo dijo. Nosotros hicimos un estudio sobre eso en la iglesia, sobre ese asunto de cuándo se acaba la misericordia. Entonces, profeta, antes en la brecha, que es un mensaje muy citado por muchos hermanos, en especial del movimiento de los truenos, la brecha, la brecha, la brecha, la brecha. Muy bien, pero en la brecha, dice el profeta, la misericordia se acaba. Aquí está el hermano segundo de testigo que hicimos ese estudio. La misericordia se acaba, dice, y luego en el cuarto sello dice, no, no se puede acabar. No se acaba hasta que el último predestinado es manifestado. No es que se acaba literalmente. No es que se acaba, no se acaba así. ¿Por qué? Bueno, estudiamos harto, ahí estuvimos varios servicios en ese estudio, no es como para una sola noche. Pero todavía hay misericordia después de que el profeta predicó la revelación de los 7 sellos, cuando él pensaba que esa semana se acababa todo. Y no es única vez que al profeta le pasa. Luego predicó otro mensaje que se llama Almas encarceladas hoy. En el mensaje Almas encarceladas hoy, él dice al inicio del mensaje, dice, yo ahora voy a presumir sobre lo que voy a hablar. Yo esto yo lo hablo en base a lo que yo he visto, las visiones, en base a lo que yo vi en la tienda, lo que yo vi a los 14 años, en base a todo eso, a lo que dice la escritura. Entonces el profeta hace una hipótesis allí, en ese mensaje hace una hipótesis, aunque es un mensaje después del 63, pero ahí el profeta dice, yo para este mensaje yo voy a presumir algunas cosas, o sea, avanzar sin autoridad. Dios no se lo había mostrado, pero es lo que él pensaba en base a lo que Dios le estaba mostrando. Los sellos ya estaban abiertos, eh, eh, los, los- los sellos estaban abiertos, el ministerio de Malaquías 4 ya se había manifestado, Apocalipsis 10 se manifiesta al abrir los sellos, entonces ahora el profeta dice, entonces las almas encarceladas están hoy mismo en prisión aquí ahora, en este terreno, aquí ahora, en este mismo escenario que estamos nosotros, hay almas ahora mismo en prisión. Es una presunción, es una hipótesis que él hace en base a cómo Dios lo fue guiando
y cómo el mensaje se fue desarrollando y su primer jalón, su segundo jalón, su tercer jalón, lo aplica al ministerio también de Cristo, que tuvo un primer jalón, un segundo jalón, sanando, discerniendo, multiplicando panes, peces, pero también cuando murió y se fue, murió, ese fue el inicio de su tercer jalón, cuando resucitó, eso era el tercer jalón. Entonces el profeta dice, ¿será posible que estamos en eso? ¿Que estamos predicándole ahora como Jesús a las almas encarceladas hoy? Es una presunción, es una hipótesis que hace el profeta. No, no porque es una hipótesis algo despreciable o allí no dijo algunas verdades. Si lo dijo, si dijo verdad en ese mensaje, si dijo así dice el Señor, pero en la médula del mensaje era una hipótesis que él hacía o que él hizo en base a todo lo que había estado pasando. Él habla también de su mensaje de los truenos. Él dice, ¿han oído mi mensaje de los truenos? Y el mensaje de los truenos al que él se refiere en diciembre del 62, antes de la apertura de los sellos, el profeta predica el mensaje, señores, ¿qué hora es? O señores, es este el tiempo. Y en este mensaje el profeta también hace lo mismo y dice, ahora yo no tengo autoridad para esto, pero voy a presumir. Y cuando empieza a presumir el profeta, no vemos que es decir cosas por decir cosas, como alguna gente dispara cosas nomás. No, el profeta dice, miren el sueño de Junior Jackson, miren el sueño y la visión del hermano tal y la hermana tal, y miren lo que sucedió aquí, lo que sucedió allá, esto se cumplió, esto fue así, 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 así. Ahora yo no tengo la respuesta, pero en base a todo lo que he presentado les hago la pregunta, ¿qué hora es? Es una hipótesis que hace el profeta y que le presenta al pueblo para que se pellizquen las conciencias, para mostrar que la hora es avanzada. Pero bueno, eso es lo que les puedo decir, hermanos. Si creemos en Malaquías 4:5 y Apocalipsis 17, tenemos que entender que el mensaje entonces tiene una continuidad y que hay cosas que dijo antes de los sellos que estuvieron correctas para su día y para su edad, para su generación. Pero ese mensaje que hizo sacó una novia de los pentecostales y la novia que sale de los pentecostales es pentecostal por experiencia, pero no es pentecostal por tradición o por teología. Entonces, cuando el Espíritu Santo de 63 los sellos da vuelta a la esquina, como dice el profeta, porque se da vuelta a la esquina, si usted busca la cita donde el profeta habla de dar vuelta a la esquina, cuando Dios da vuelta a la esquina, siempre lo hace con un profeta en la escena. Entonces, la vuelta a la esquina no la estamos dando ahora. A algunos sí, porque no han considerado esta parte del mensaje. Y ellos están dando ahora la vuelta de la esquina. Pero la vuelta de la esquina Dios la dio con un profeta en la escena en el año 63, cuando le revela los 7 sellos. Y en los 7 sellos están los 7 truenos, los cuales son verdades divinamente reveladas, los que literalmente convierten el corazón de los hijos a la fe de los padres. ¿Qué más les puedo añadir a esto, hermano? Bien breve el apunte del hermano Ángel aquí, pero yo les estoy comentando mi visión sobre este punto de Malaquías 4 y Apocalipsis 10, mi visión y mi apreciación. El mensaje tiene una continuidad y el mensaje tiene una vuelta de esquina y esto no es para que alguien se escandalice o diga que no estamos creyendo en el profeta, no. Creemos en Malaquías 4 y creemos en Apocalipsis 10. Y como creemos esto, tenemos que entender que el mensaje tiene una continuidad. Que hay mensajes en los 50 que son netamente evangelísticos y, pero que dentro del mensaje está el mensaje. Por ejemplo, otra cosa, hablaban estos días con algunos hermanos, les decía, ¿se acuerdan ustedes que el profeta dijo que Moisés y Elías llevarán este mensaje a los judíos? Este mismo mensaje le llevarán de regreso a los judíos. Entonces yo le decía a los hermanos, ¿cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? ¿Va a ir Moisés y Elías de acuerdo a la visión que tienen los solos cinta, por ejemplo? ¿Va a ir Moisés y Elías a poner play a Israel? Si van a llevarle este mensaje, van a ir a decirle a los 144.000, ¿saben qué? Hundan play. ¿Es el mensaje que le van a llevar a los judíos Moisés y Elías? ¿Qué mensaje le va a llevar Moisés y Elías a los judíos, a los 144.000? ¿Bajo qué mensaje ellos van a ser sellados? Bajo el mensaje, todos decimos eso, pero ¿qué mensaje? Le van a predicar, déjese la falda larga, déjese el pelo largo,
no chismee, le van a predicar, pague sus diezmos, asista a la iglesia. Eso le van a predicar Moisés y Elías en esos 3 años y medio a los 144.000. La gente dice, citan al profeta, ellos van a llevarle este mensaje a los judíos. Pero, a ver, ¿qué mensaje? Pórtate bien, al hombre córtese su pelo. ¿Qué mensaje? Llegue media hora antes de la iglesia, eh, siéntese aquí los varones y a este lado las damas, la ofrenda apártenla en su casa. Ese mensaje, porque eso el profeta lo habló en el mensaje. El profeta habló del zapato de la mujer en el mensaje, que el zapato abierto, zapato cerrado, habló de la pintura, del corte de pelo, habló de casamiento y divorcio, habló muchos puntos doctrinales el profeta en el mensaje, y está bien, y es parte del mensaje. No lo desmerecemos porque es el mensaje. Pero ¿qué mensaje? ¿Cuál parte del mensaje va a llevar Moisés y Elías a los judíos? Que va a causar que los 144.000 en un día reciban el bautismo del Espíritu Santo, como anunció el profeta en el Antiguo Testamento, cuando dice, ¿quién ha oído de cosas semejantes? ¿Y quién ha visto algo así antes? Pero por cuanto Sión estuvo de parto, dice, nacerá una nación en un día, pero por cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos en un día, dice, los dio a sus hijos, plural. Entonces, el mensaje de Moisés y Elías, que es el mensaje del hermano Branham, es el mensaje que va a traer el bautismo del Espíritu Santo sobre 144.000. Ahora, si es el mensaje del hermano Branham va a producir el bautismo del Espíritu Santo a 144.000, y entendemos ahora que eh, el mensaje en sí no es pórtese bien, no fume, no tome, congréguese, pague sus diezmos, tenga cómo criar a nuestros hijos. Todo eso está en el mensaje, está en los folletos, pero eso van a ir a predicar Moisés y Elías. Eso es lo que va a producir el bautismo del Espíritu Santo sobre 144.000. El mensaje que el hermano Branham predicó es el mensaje de redención. El mensaje tiene muchas cosas, tiene muchas aristas, tiene muchas facetas, muchas caras, muchos prismas, por así decirlo. Un predicador hoy día habla del pelo, mañana habla de matrimonio, mañana habla de la familia, mañana habla del rapto, mañana habla de la transformación, del tercer jalón, la resurrección, el arrepentimiento, el bautismo. Y está bien, son temas dentro del mensaje, pero el mensaje en sí, la médula del mensaje, es la redención, es la adopción. Entonces, ¿qué mensaje va a llevar Moisés y Elías? Este mensaje, pero no es ese mensaje de pórtate bien. No, hay predicadores, con mucho respeto lo digo, que cuando dicen este mensaje van a llevar allá a Moisés y Elías, y están predicando moral, ética, doctrinas de iglesia, y está bien, porque es parte del mensaje. Pero ellos dicen, ve, lo que yo estoy hablando ahora, esto van a llevar. No, dentro del mensaje está la médula del mensaje, la esencia del mensaje. Eso es lo que Moisés y Elías van a llevar allá. Y eso es lo que van a predicar. Y eso va a producir un bautismo del Espíritu Santo sobre 144.000. Y nosotros tenemos que predicar ese mensaje a los gentiles. Por eso, como no se predica la médula del mensaje, no se le da una continuidad al mensaje. Se predica un folleto de aquí, una cita de acá, una cita de allá, pura cita suelta. No se puede producir un hijo nacido de nuevo en algunas iglesias del mensaje, porque no están considerando que Malaquías 4:5 es también Apocalipsis 17, y hay una continuidad, porque Malaquías 4 vino entre los pentecostales y Apocalipsis 17 ya es el alimento de la novia. Malaquías 4 sacó de los pentecostales una novia, y ahora Apocalipsis 17 trae la revelación de los 7 truenos, que son contenidos en esos 7 sellos, los que le dan a la novia gracia para la fe de rapto. Y el profeta dice: los mismos sellos, no tenemos esto, pero tiene que venir. Pero después dice: de eso se trataban los sellos, de los 7 truenos. En el 64, en preguntas y respuestas, página 1058, le pregunta al hermano Branham: ¿los 7 truenos serán revelados después? Y él dice: no, de eso se trataban los sellos, de los 7 truenos. Ahí está. Entonces, tenemos que dar con la esencia y con la médula del mensaje.
¿Qué más les puedo decir? Eso, hermano. Eso es lo que está en mi corazón compartirles el día de hoy. No que el mensaje se equivocó, como anda alguno diciendo por ahí. Escuchamos a uno decir, no, que el profeta se equivocó. Sí, pero ¿en qué? ¿En qué y por qué? No, que esto no es así, no es así, no es así, no es así. Ya, pero ¿por qué no es así? ¿Cómo usted sabe que no es así? La única forma de saber dónde el profeta cometió un error entre comillas, porque lo que predicó en su día bajo su luz estaba bien y cumplió un propósito en su generación. Y si hay gente pentecostal todavía en el mensaje, cumple el mismo propósito en los pentecostales que están en el mensaje infiltrados. Pero cuando comprendemos que el mensaje tiene una continuidad, que avanzó el mensaje, que avanzó la luz, y que ahora viene el ángel de Dios y lo corrige sobre seguridad eterna, sobre el nuevo nacimiento, siendo diferente del bautismo del Espíritu Santo, el ángel viene y le dice, no, son una y la misma cosa. Lo corrige sobre la evidencia del Espíritu Santo, porque hubo un tiempo que el profeta creyó que la evidencia del Espíritu Santo era amor. Y viene el Señor y lo corrigió, y él dice, y el Señor vino y me corrigió el otro día sobre esto. Cuando el Señor lo corrige, y en varias doctrinas viene el Señor y corrige al hermano Branham, eh, y Dios mismo, el ángel, le dice, esto es el mensaje y se lo entrega. Como dice en el primer sello, yo iba a cometer un gran error porque yo tenía mis apuntes aquí, tenía todos mis apuntes del doctor tal y del tal y de tal predicador, todo para predicar el primer sello. Tenía la historia, la fecha, todo, pero esta mañana, como a las 12 de la mañana, al mediodía, entró el ángel del Señor a la habitación y me dijo, esto es el primer sello, y me lo abrió. Y no tenía nada que ver con mi apunte. Entonces, eso hay que captar, que el profeta el día anterior al primer sello, el ángel no nos visitó para mostrarle que era el primer sello. Entonces, el día anterior, en el mensaje de la brecha, dice cosas que después usted no las puede encontrar otra vez en los sellos o en el resto del mensaje que él predicó. ¿Por qué? Porque él no solo era Malaquías 4:5, sino que era también Apocalipsis 10:7 y la revelación de los 7 truenos, contenido en los 7 sellos, son las verdades divinamente reveladas las que literalmente nos han convertido, no solo en corazón, sino que completamente, literal. No solo en una parte intelectual, sino que literalmente hemos sido convertidos a la fe apostólica. No como los calvinistas, no como los luteranos, no como los wesleyanos, porque ellos tuvieron esto en parte y aún así arrastraron trinitarismo, arrastraron seguridad eterna, el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento como dos cosas, las lenguas como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, amor como la evidencia del Espíritu Santo, y arrastraron muchas cosas. Y el profeta, como predicador, también como Malaquías 4, también tenía algunas cosas, pero vino el ángel fuerte y se las corrigió. Entonces, cuando decimos creer esto, esto es lo que creemos. Y allí podemos entrar en el siguiente punto, que serían las doctrinas. Creemos en las enseñanzas fundamentales de la Biblia y también en sus doctrinas proféticas y en sus misterios revelados. Yo les dije a ustedes que en este punto nosotros le añadimos, creo que 50 o 60 cosas en la lista. Aquí están algunas de ellas, son la gracia soberana, la predestinación, la unidad de Dios, la simiente de la serpiente, las 7 edades de la iglesia y sus 7 mensajeros, el rapto. ¿Cómo es el rapto? Todos los pentecostales hablan del rapto, muchas iglesias, no todos, pero muchas iglesias hablan del rapto, pero ¿cómo es el rapto? El profeta solamente nos dijo voz de aclamación, voz de arcángel y voz de trompeta, eso lo metió en el rapto, el profeta. Eh, y cómo sería y cómo Jesús hace las 3 cosas y cómo esto llama a una novia, la prepara y la reúne. Entonces, creemos en otra doctrina, la gran tribulación, la restauración de Israel, el milenio, el juicio ante el trono blanco, la apertura de los 7 sellos, en la adopción, en la manifestación de los hijos de Dios. Creemos en la primera y segunda resurrección, creemos en el nicolaísmo, el nicolaísmo es el gran enemigo del cristianismo en todos los tiempos. Creemos en el infierno, también toda verdad que esté sólidamente apoyada en las Escrituras, según la de Timoteo 3:16 al 17. Entonces, aquí en este punto nosotros hicimos una gran lista, una larga lista. Creemos, me acuerdo ahora de nuestra lista que dice, creemos que Romanos 7 es una profecía para el tiempo del fin. ¿Quién dijo eso? Romanos 7
siempre los reformadores lo usaron para casamiento y divorcio, y el mismo hermano Branham lo usaba para casamiento y divorcio, pero en el año 65 creo que fue cuando predica el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo, él viene y dice, esta cita suena como casamiento y divorcio, se ha usado para casamiento y divorcio, pero no es casamiento y divorcio. Esta cita de Romanos 7 del 1 al 3 es una profecía para la iglesia en el tiempo del fin. Entonces cuando entendemos que es una profecía, que es lo que dice Romanos 7, 1 al 3, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que, pues hablo con los que conocen la ley, que mientras el marido vive, eh, eh, perdón, que la ley se enseñorea del varón, dice, así como la mujer, dice, mientras su marido vive, eh, ella no puede unirse a otro, pero en vida de este marido, porque si se uniera a otro varón será llamada adúltera. Pero si este marido muere, libre es ella de esta ley, y ahora si se uniere a otro varón, no es llamada ni considerada adúltera. Pero si en vida del varón se une a otro, es adúltera. Entonces eso dice Romanos 7 del 1 al 3. Entonces, eh, eh, todos los reformadores, si vamos a la historia, todos lo usaron para casamiento y divorcio. Todos los sacerdotes, los predicadores, todos en la historia usaron Romanos 7 del 1 al 3 y incluso más para casamiento y divorcio. Pero viene el profeta ahora con los sellos abiertos y nos dice, es una profecía para nosotros. Entonces nos cambia el prisma, nos cambia el lente, lo estábamos viendo con los lentes pentecostales o de la reforma, que es casamiento y divorcio, pero viene el profeta, nos saca esos lentes, nos pone sus propios anteojos, sus lentes y nos dice, míralo bien, es una profecía para nosotros. Entonces cambia nuestro pensamiento. Entonces, ¿pero qué trajo ese cambio de pensamiento? Ese cambio de pensamiento lo trajo la revelación de los sellos, de los truenos, en los sellos. La revelación de los truenos es lo que literalmente cambió nuestro entendimiento, nuestro corazón. La Biblia dice que corazón es entendimiento. Entonces nuestro pensamiento fue convertido por la apertura de los sellos, de los truenos. Fue convertido de una forma pentecostal a una forma original, como Pablo lo vio. Y Pablo, cuando habla de eso, siendo el profeta, estaba profetizando entonces, de acuerdo a lo que dice el hermano Branham, en 3 ocasiones el mensaje de la unión invisible. Y así podemos ver muchas cosas más, hermano. El asunto el último mensaje doctrinal que predicó el profeta fue el mensaje del rapto. Ahí fue el último mensaje doctrinal. Y él dijo en el apunte, si ustedes ven las notas que él usó 5 hojitas para predicar el rapto. Y en una de las notas dice que los burladores son, dice ahí el profeta, que se burlarían de la doctrina en el tiempo del fin. Cuando dice, y vendrán tiempos peligrosos, que los hombres serán esto, tendrán apariencia de piedad, y también dice en otra parte, serán burladores, dice. Y habla de cómo Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad, dice, son burladores, pero su insensatez será manifiesta. El profeta ahí viene y dice, esto es una profecía para nosotros. Otra cita, que el profeta también nos da un vuelco en la forma de entenderlo y pensarlo. Viene el hermano Branham y dice, el hermano Branham viene y dice en el mensaje Los ungidos del tiempo del fin, que Mateo 24:24 es una profecía para el último día. Por lo tanto, los falsos ungidos salen después de los sellos. O sea, de ahí para atrás no habían falsos ungidos. Sí habían falsos ungidos porque Mateo 24:24 se aplica ayer, hoy y mañana, porque es palabra y cielo y tierra pasará, pero la palabra no puede pasar, no puede fallar. Tenía una aplicación en los días de Lutero, los días de Wesley, en los días de Calvino, en los días de Spurgeon, tenía una aplicación Mateo 24:24, pero el profeta viene ahora y nos dice, los falsos ungidos no están allá en la denominación, no son pentecostales, no son metodistas, no son bautistas, los falsos ungidos salen de los sellos, salen después de los sellos. Entonces entendemos, nos da vuelta el pensamiento y nos damos cuenta que los falsos ungidos están dentro de este mensaje tomando citas sueltas, tomando cositas así, arrastrando pentecostalismo a la novia o dentro de las filas de la novia y pretendiendo alimentar a la novia con carroña pentecostal. Avivamientos completos están basados en movimientos completos, inspiraciones completas, están basadas en una luz pentecostal. Y no es el único, hay varios dentro del mensaje, varias líneas y doctrinas que si la analizamos al filo de la espada con este lente o desde este ángulo
El mensaje tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene una culminación. Otro punto que el profeta habló mucho fue sobre las teofanías. El profeta, del tema que más hay confusión en el mensaje es sobre las teofanías, hermano. La teofanía, el profeta desde los 50 habló de teofanía, 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 teofanía. Llamó a todos los llamó teofanía, a todos. Entonces, eh, viene el profeta y si usted pone en el buscador decirte la palabra teofanía, le va a decir teofanía apuntando para allá, después apuntando para allá, después apuntando para arriba, para abajo, para allá. Es un enredo ese asunto, hermano. Pero al final de su ministerio, cuando predicó quién es este Melquisedec, ahí ordena y posiciona todo este asunto de las teofanías. Porque ahí abre el tema, pero en una madurez mayor el profeta, y lo abre en una forma profética. Y él dice al inicio de ese mensaje, él da a entender y dice que eso que va a predicar estaba bajo los sellos. Entonces, él no lo vio antes. No podemos tomar una cita del 50 y hacer cuadrar el mensaje hasta el 65. No, ese es el problema. Tenemos que tomar las citas del 65 o desde los sellos y hacer cuadrar el mensaje y ver qué es lo que Dios le corrigió y qué es lo que Dios le aclaró o le amplió al profeta y qué es lo que habló acá, pero nunca más lo encontramos acá y ver eso, porque si no vamos a hacer mucho daño, hermano. Hay que darle una continuidad al mensaje. Si el mensajero de la Odisea haría dos cosas, tenemos que respetar las dos cosas. Primero, según Malaquías 4, convertiría el corazón de los hijos a la fe de los padres. Aquí lo tengo. Ahora este mensajero de Malaquías 4 y Apocalipsis 17 hará dos cosas. Uno, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos, párrafo 37 de la Odisea, libro azul, a los padres. Dos, él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Serán estos misterios, verdades revelados divinamente, los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será. Gloria a Dios. Y bueno, el último punto doctrinal que nos queda aquí en este apunte es la posición bíblica de la mujer. Bueno, aquí hay algunos puntos: casamiento y divorcio, párrafo 105 al 107, Génesis 1:27, hay una creación original, en esa no está la mujer, pero en Génesis 2:18 al 24 tenemos la creación de la mujer o la aparición de la mujer, que es tomada del hombre, no es producto original. Y por esto es tipo de la iglesia también la mujer, que estaba en Cristo, en tipo, en sombra. Y luego tenemos 1 Corintios 11:9, que dice que la mujer fue creada para el hombre fue creado primero y no al revés. Como dice el profeta, por eso la mujer se debe sujetar a su esposo. Génesis 3:13 tenemos la caída, siendo ella engañada, como dice Timoteo 2:14. También en Corintios 11:2, Pablo lo tipifica con la iglesia, a la mujer. En Génesis 3:16, la autoridad del hombre es puesta sobre la mujer, y desde ahí para adelante tenemos dos pactos. La mujer se sujeta del hombre, el hombre se enseñorea de ella, porque ella se rebajó y pecó. Entonces el hombre ahora es su señor, no es coseñor, sino que es su señor, es señor de ella, y ella se debe a su marido, y desde ahí para adelante hay dos pactos, porque hay una maldición sobre la mujer, sobre la serpiente, sobre la mujer, y no sobre el hombre, sino que sobre la tierra a causa del hombre. Entonces ahora viene la mujer y está sujeta al hombre por maldición, por causa del pecado, y esto hace que haya dos pactos diferentes. La mujer no predica, no ejerce autoridad sobre el hombre, y todo lo que eso significa: no puede predicar, no puede ser diácono, no puede esto, no puede hacer nada porque el hombre es su autoridad. Y luego tenemos aquí, Pablo lo confirma, lo compara con la ley también. En Timoteo 2:11 dice, está esto en conducta, orden y doctrina: la mujer no puede predicar ni enseñar, ni hacer obra. Sí puede hacer una obra personal, pero nada que ejerza autoridad. Habla también de la vestimenta de la mujer, que debe ser diferente de la del hombre. Deuteronomio 22:5 dice que hay una maldición si la mujer vistiere ropa de hombre.
y también al revés, entonces la vestimenta es diferente, el cabello de la mujer debe ser diferente, 1 Corintios 11:3, aquí nos dice que incluso cómo la mujer debe orar, si leemos cuidadosamente, la mujer debería orar eh, y adorar, profetizar con su cabeza cubierta por causa de los hombres, pero el hombre, si se cubre la cabeza, ofende a Cristo, eso dice la Escritura. Si lo leemos, si nos detuviéramos cuidadosamente en esto, la mujer debería entrar incluso a la iglesia con su cabello suelto, no con moños, ni con trenzas, ni con nada de eso. Eso es 1 Corintios 11, del 3 al 16. Pablo lo dice. También el profeta lo habla sobre el cabello de la mujer, no cortarse el cabello, en Conducta, Orden y Doctrina, páginas 108 y 109, mostrando que hay una diferencia entre el hombre y la mujer, y parte por la cabeza. La mujer, como está sujeta desde Génesis 3:16 al hombre, debe mostrar señal de sujeción, y si ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Y si el hombre lo hace con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza, la cual es Cristo, porque Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, ese es el orden. ¿Debería la mujer profetizar o ir al culto con el pelo suelto? Sí, esto lo han estado conversando los hermanos en estos últimos días y es así. Esposas en Proverbios 18:22, Eclesiastés, hay varias citas, deben estar sujetas en Colosenses 3:18, Primera de Pedro 3 del 1 al 2, en casamiento y divorcio, habla de la mujer dominante, que ya es una maldición, la escritura habla de esto, es como agua en la sangre, pero también Pedro dice que la mujer debe ser un vaso más frágil, tratada como vaso más frágil, también que se comporte como un vaso más frágil, de acuerdo a lo que hablábamos de citar. Conducta, orden y doctrina, pregunta número 155. Las casadas, y aquí está Romanos 7, 2 y 3, otra vez. Hay ley para las casadas. En Romanos, en Corintios 7, en Tito 2, hay ley para las ancianas y las jóvenes. Segundo de Corintios, las doncellas y las viudas. Y tenemos también el caso de la mujer virtuosa en Proverbios 31 del 10 al 31. Dice el profeta en Tiatira, en síntesis sobre este tema de la mujer y su posición bíblica, dice el profeta, lo vamos a leer, ahora una mujer dominante es una maldición, es la maldición más grande en todo el mundo. El hombre más sabio en el mundo, el que el mundo jamás conoció, fue Salomón, y él dijo, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría, la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras, y el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero una mujer entre todas ellas nunca hallé. Eclesiastés 7 del 25 al 28. Y San Pablo dijo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera de Timoteo 2:12. Desde el huerto del Edén en adelante, dice el profeta, la mujer se ha esforzado constantemente y con buen éxito por tomar el dominio sobre el hombre. Y hoy mismo el mundo es de la mujer, siendo la diosa de América una mujer desnuda, la estatua de la libertad. Dice, como el ídolo femenino cayendo del cielo, dice. Recuerde que sus brazos eran barras de hierro, caracterizaban la primera edad, o sea, la edad de Éfeso. Así su poder ha aumentado a tal grado que ha obtenido autoridad absoluta. Y siendo usurpada tal autoridad por su actitud de hierro, ahora la mujer no ha sido diseñada para tener una actitud de oposición férrea. Según la escritura, ella debe ser sumisa al varón. Para ella eso es un mandamiento. Una mujer que en verdad sea femenina, toda femenina tendrá esa actitud. No será la alfombra donde él se limpia los pies, pero ningún hombre que en verdad sea un varón hará de ella una alfombra. Pero ella querrá estar bajo la autoridad y no gobernar sobre el varón porque él es la cabeza del hogar. Si ella rompe esa imagen que Dios ha hecho para ella, se pervierte. Cualquier hombre que le permite a la mujer que tome autoridad sobre él también ha roto esa imagen
tornándose en un pervertido. Por eso es que una mujer no debe ponerse la ropa que le corresponde al hombre, ni tampoco debe cortarse el cabello. Ella nunca debe ponerse la ropa que le corresponda al varón, ni debe cortarse el cabello. Cuando hace estas cosas, está entrometiéndose en el dominio del varón, tomando autoridad y se está pervirtiendo. Y cuando una mujer invade el púlpito, lo cual le es mandatorio que no lo haga, entonces muestra que de qué espíritu es. Siendo una mujer dominante, es anticristo y las simientes de la Iglesia Católica Romana están en ella. Aunque quizás ella niegue esto calurosamente, pero cuando es cuestión de la palabra, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Romanos 3:4, amén. La mujer no salió directamente de la mano de Dios como producto original, ella fue formada del hombre y cuando Dios hizo que ella fuese sacada del hombre, ella fue en gran manera diferente de las demás hembras que él había creado. Ella tenía la capacidad de ser engañada. Ninguna de las otras hembras de la creación puede ser inmoral, pero la hembra humana puede ser tomada en casi todo tiempo en cuanto a lo sexual. Dice, y esa debilidad en ella permitió que Satanás la engañara por medio de la serpiente y ha traído a la mujer a una posición muy extraordinaria delante de Dios y su palabra. Ordenamiento de los diáconos, dice el profeta en el párrafo 13, los primeros reglamentos de la iglesia fueron destruidos en la inundación de 1937, pero los hemos escrito otra vez y los colgaremos aquí en la pared pronto. Y allí estarán descritos los deberes de los síndicos, los diáconos y el tesorero y los demás, del pastor y el ayudante del pastor. Otro mensaje, orden de la iglesia. Acabamos de terminar la gran reunión de 5 noches en el tabernáculo. Esa semana predicó el bautismo del Espíritu Santo, simiente de la serpiente, y predicó el orden de la iglesia y otro mensaje más. Dice, hemos 5 noches en el tabernáculo donde por la gracia de Dios y por medio de su ayuda me he esforzado por medio de las escrituras de poner en orden la iglesia del Señor tal como lo creemos en el tabernáculo Branham. Fin del apunte. Aquí está todo sobre este asunto de la doctrina local. Entonces hemos visto 15 puntos doctrinales. La semana pasada no pude grabar, se me olvidó apretar grabar el punto número 12, que es la pluralidad de ancianos, pero nuestro hermano Enrique lo abordó la otra vez muy bien, aunque la semana pasada salieron muchas cosas edificantes, pero bueno, va a quedar así. Tenemos la Biblia como el absoluto, las 3 etapas de la gracia, los 9 dones espirituales de 1 de Corintios 12 y los ministerios de Efesios 4:11. Tenemos Marcos 16 en operación hoy, el bautismo en agua, la cena del Señor y la ley y el lavamiento de pies, la comunión entre los cristianos, los servicios regulares, la soberanía de la iglesia local, los diezmos y las ofrendas, la disciplina en la iglesia, el gobierno de la iglesia, Malaquías 4, 5 y 6 y Apocalipsis 10:7, las enseñanzas bíblicas fundamentales, las doctrinas proféticas y los misterios revelados, la mujer en las escrituras. Hablamos de estos 15 puntos doctrinales, espero que haya sido de bendición para ustedes. Para nosotros fue bendición encontrarnos este apunte del hermano Monte y tomarlo en su tiempo, en su momento. Fue una tremenda ayuda y una tremenda bendición y espero y creo que para ustedes también lo será, hermanos. Que Dios los bendiga y dejo el lugar. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermano Boris. Muy bueno. Tenemos todavía tiempo, hermanos. ¿Alguna pregunta, tal vez? Hermano Dino, Dios le bendiga. Sí, creo que ya resolví lo de la cámara, sí. No sé si me va a salir. Ahí salió algo, ¿no? Sí. Bueno, saludo nuevamente y hermano Boris, que no sé, no recuerdo si lo había saludado al principio. Que el Señor le continúa bendiciendo. Bueno, uno escucha este paseíto que nos dio el hermano y como eso está muy ahí, pues lo que nos ha conectado con este mensaje nos despierta la chispa otra vez. Y me recordé de algo que siempre me impactó en el estudio del Hebreos. El librito es un libro especialmente que recoge el mensaje del hermano Branham en Hebreos. En el libro, página 132,
Si me permiten, voy a leer cuando refería el hermano Boris, cuando en el mensaje a veces se regresa como a la manera pentecostés de donde se había salido. Y quiero leer más exactamente como lo dice acá. Dice el hermano Branham de la siguiente manera: permítanme parar por un momento, como dijo Ernie la otra noche. Estaba hablando con alguien, Ernie Falder. Este hermano aquí de Suiza, él dijo: yo paré y dejé de penetrar, yo paré y dejé que penetrara. Yo quiero que esto penetre. Refiriéndose aquí a la palabra, dice: hasta no haber lugar limpio, porque toda mesa estará llena de vómito. Y como perro que vuelve a su vómito y un cerdo a su cieno, así se regresará la gente. ¿Qué pasa con ustedes los metodistas? Ustedes tuvieron la luz. ¿Qué sucedió? Dios se la quitó de las manos y se la dio a los nazarenos. ¿Qué sucedió con ustedes los nazarenos? Ustedes en un tiempo tuvieron luz. Dios se la quitó de las manos y se la dio a los pentecostales. Correcto. Ustedes, iglesia de Dios y demás, pueblo de la santidad, por ustedes haber rechazado la luz, ustedes se denominaron y dijeron: nosotros no vamos a creer más que esto. Dios siguió adelante y les mostró que tenía pueblo que sí lo seguiría a él. ¿Qué les sucedió a ustedes, pentecostales? Ustedes tenían la luz, Dios se la ha quitado a ustedes. La columna de fuego sigue avanzando. Cada vez que la columna de fuego se movía, la iglesia se movía con ella. Esto es importantísimo. Y cuando Lutero se organizó, saliendo de la iglesia católica, su propia iglesia, la columna de fuego se movió y Wesley se fue con ella. Wesley se organizó e hizo su denominación y la columna de fuego se movió y los nazarenos se fueron con ella. Los nazarenos se organizaron y la iglesia de Dios se movió con ella y dijeron que ellos no eran una denominación, pero lo eran. Entonces, ¿qué sucedió? Lo siguiente que sucedió: los pentecostales vieron el fuego y salieron. ¿Y qué hicieron ustedes? Hicieron una doctrina de las lenguas y lo organizaron. Todos tenían que hablar en lenguas antes que recibieran el Espíritu Santo. Y Dios se fue de inmediato y los dejó sentados en donde ustedes están. ¿Qué sucedió con ustedes de la unidad? Ustedes encontraron el bautismo en el nombre de Jesús. Ustedes hicieron una doctrina de eso y se separaron del resto. Y Dios de inmediato se fue y los dejó sentados allí, ¿correcto? ¿Qué sucedió con ustedes, Asamblea de Dios? El antiguo concilio general. Ustedes hicieron una organización de la suya y Dios se movió de inmediato y los dejó sentados allí. Y ahora ustedes no son más que un grupo formal y frío como los demás. Y la columna de fuego avanza. Aleluya. Todas las mesas están llenas de vómito. Miren la cena del Señor, pues yo estuve en un lugar donde usan una barra de pan cualquiera. Y el pan debe ser preparado sin levadura. Y ellos se lo reparten a pecadores, fumadores de cigarrillo, prostitutas, rameras, siempre y cuando ellos tengan su nombre en el libro. Y ustedes los bautistas aún le llaman comunión cerrada. Ahora ustedes bautistas rezonguen un poco. Dios les quitará su jactancia. Eso es exactamente lo correcto. Ustedes no se podrán jactar. Comunión cerrada. Ustedes mismos se separan y aparentando ser más santo que los demás. Recuerden, este es un tabernáculo bautista, pues ese es el resultado. Ustedes mismos se organizan. Dicen ustedes: nosotros no somos una organización. Sí lo son. Seguro que lo son. Ustedes dicen: somos un compañerismo. Por supuesto. Para cualquiera que entra por la puerta y enseña solamente como ustedes creen, está bien. Pero a otro ustedes no tan solo lo echarán, sino que lo excomulgarán de su hermandad. Así exactamente, ustedes tienen cierta manera de hacerlo.
también Dios tiene cierta manera de hacerlo. No obstante, la iglesia de Dios avanzará. La columna de fuego no tolerará eso. Ahora hago el comentario. Esto me ha llamado muchísimo la atención desde siempre, y ahora que escucho los puntos generales que tocó el hermano Boris, de que la columna de fuego sigue avanzando, y eso que declaraba acá el hermano Branham, lamentablemente sigue sucediendo hoy día, pero ahora ya no entre los bautistas o pentecostales o de Nazareno y todo eso, no. Está sucediendo dentro del movimiento del mensaje. Pero la iglesia sigue avanzando. O sea, la iglesia no es todo lo que se llama movimiento del mensaje. Acuérdense que ahí tenemos los tres tipos de creyentes. Entonces, pero ¿cómo lo hace el Señor? Vean que acabamos de leer que el Señor sigue haciendo las cosas y sigue avanzando. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Como ya lo ha venido haciendo. Cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra con aquella misión de pasar de la ley a la gracia. Vaya usted. Y algunos que estaban en la ley, algunos muy poquitos, pudieron ver el pase de dispensación y pudieron salir de aquella luz, porque también era una luz en su momento. Lo que fue el tiempo de la ley fue una luz. Pero ahora viene una avanzada mayor, ahora la gracia. Entonces fueron muy poquitos, pero pasaron. Esa iglesia pasó, y los que no pudieron para el momento, no correspondían, se quedaron atrás, volvieron atrás. Pero la iglesia avanzó con los que tenía que avanzar a una nueva dispensación de la gracia. Ahora, ¿cómo avanzó? Gloria a Dios. ¿Cómo avanzó? Vamos al ejemplo de Elías. Lo que estaba en Elías avanzó. Se fue a Elías, pero avanzó. ¿A dónde? A Eliseo. Gloria a Dios. Y ahora en nosotros, lo que el Señor mostró en el hermano Branham. El hermano Branham fue quitado de la escena, pero eso está para avanzar y avanzar y avanzar, para cumplir esa promesa, para ungir a lo que está destinado a ungir, porque se tiene que cumplir la profecía dada a través del hermano Branham. Pero en ese conglomerado, vean, yo creo que van ya varias generaciones después del hermano Branham. Entonces, en ese andar se han ido quedando atrás, y algunos han regresado atrás, pero la iglesia, el Señor con su verdadera iglesia, sigue avanzando. Y vea usted, el mensaje de Elías se fue y avanzó a Eliseo. O sea, de un vaso a otro vaso. Y acá, al vaso del hermano Branham, en su cuarta manifestación. Él se fue. Esto sigue avanzando. Y se está esperando para el momento que el Señor lo tenga establecido, la manifestación de Elías y de Moisés a Israel. Ahora yo quiero complementar rapidito acá. En Romanos 9, vamos a leer un poquito aquí donde dice, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Si unificamos las dos declaraciones, el versículo 9 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, estamos hablando de descendientes en la carne. Ahora, pero los que se consideran descendientes, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, estamos hablando de un Israel no en la carne, sino según contados como hijos. Ahora, según la promesa, lo que llamamos el Israel celestial. Y dentro de ello está la manifestación del cuarto Elías con un mensaje para sacar a la novia. Y el hermano Branham decía, cuando le hablaban de Elías y Moisés para Israel,
decían, bueno, ellos tendrán un ministerio como Juan el Bautista y llevarán este mensaje a Israel. Ahora, yo creo, y si me equivoco, hermano Freddy, hermano Boris, pues yo estoy aquí para seguir aprendiendo y me pueden corregir. Aquí vemos y observamos algo importantísimo. Aquí vemos en Romanos, y el Señor mismo Jesús lo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales voy a buscar y las traeré, y entonces será un solo redil y bajo un solo pastor. O sea, que de los dos hará uno solo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? La columna de fuego sigue avanzando, muchos se van quedando, sigue avanzando con su verdadera iglesia, su verdadera novia, pero el Israel terrenal, que tiene que ser transformado y convertido a Cristo Jesús con el mensaje de gracia, para ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y ahí se van a unificar con la condición espiritual y son parte de la novia, de la única novia entre gentiles y judíos, que será uno solo. Entonces, y sigue avanzando la columna de fuego, así como avanzó de la ley a la gracia, como avanzó de Elías a Eliseo, ahora avanza del cuarto Elías al quinto Elías y manifestación de Moisés, que pudiéramos tomarlo como una sombra, como una tipología de lo que hizo el Señor con estos profetas, a lo que hará con un carácter semejante ahora. Pero tiene que ir de la mano de que ahora somos un solo pueblo. ¿Cómo es eso? Si esto va para Israel y a la vez nosotros somos el Israel celestial, y ellos tienen que dejar de ser ese Israel de la carne para venir a conformar también el Israel celestial y seremos uno solo. Y yo me he hecho la pregunta, hermanos, y si me equivoco, pues me corrigen, que estaremos en presencia de la manifestación del ministerio de Elías y de Moisés, y muchos no se darán cuenta, no nos daremos cuenta, algunos otros tendremos la bendición de que sí. Y eso nos va a abrir un poco, mucho más, y vamos a ver más de lo que hasta ahora hemos estado viendo. Y nos pasa a todos los seres humanos, le pasó al mismo hermano Branham, lo acaba de decir el hermano Boris, y yo lo he leído y es así, que el hermano Branham, él mismo reconoció que cometió errores en afirmaciones que había hecho, pero que ahora lo veía más clarito. Pues así nos irá pasando a nosotros. Y cuando, en la medida que avance todo esto, pues vamos a ver esa manifestación de el Elías y del Moisés para Israel. Pero entenderemos también el Israel al cual a eso va dirigido. Muchos no podrán entender y volverán atrás, como acabamos de leer, como ha pasado en otras partes, pero sigue avanzando el mismo mensaje, y vea que tenemos que llevarlo a lo que dijo el hermano Branham. Así como los judíos trajeron el mensaje a los gentiles se lo llevarán a los judíos de vuelta. Y ahí no hay contradicción. Y son Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje avanzando, pero convirtiéndose para lo que está prometido en convertirse. Gloria a Dios. Tengo mis ideas ahí, pero lo voy a dejar hasta ahí. Y ustedes, bueno, me dan a ver cómo lo ven. Y si yo me equivoco en alguna cosa, pues me pueden corregir. Estoy todavía indagando todo esto para tener esa determinación de decir, no, esto es así. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano Dino. Sí, son temas profundos realmente. Bueno, yo en este punto de que los dos testigos, pues que predicarán allá a los 144,000, creo que yo en ese punto más bien le vería, no tanto, como decía el hermano Boris, en esa parte del orden de la iglesia que está dentro del mensaje que predicó el profeta, eh, no tanto esas cosas, ni siquiera doctrinales, ni siquiera puntos
doctrinales o fundamentales. Más bien yo creo que el mensaje no vino solamente en palabras, sino en demostración del poder de Dios. Yo creo que más bien por ahí es lo que yo le he visto, que Moisés y Elías eh, mostrarán a un Cristo vivo eh, en grandes señales y maravillas. Y eso es lo que hará que los 144,000 judíos pues reconozcan, más no tanto por puntos doctrinales y bueno, y varias cosas que el profeta pues en su mensaje, como decía el hermano Boris, pues enseñó, habló, y inclusive restauró, por supuesto. Pero creo más que va por lo que es la demostración del poder de Dios. Ese sería mi manera de ver en ese punto. No sé, hermano Boris, ¿cómo le ve usted ahí? Naturales, y el profeta también dice que la señal tiene una voz. Entonces, si hay, no es solo manifestando señales, no es que ellos van por las calles haciendo milagros, milagros, milagros solamente, como alguien pudiera pensar, sino que también hay un mensaje, hay una voz detrás de cada señal. Entonces sí, hay una parte del mensaje que se predica, pero no es la doctrina, arrepiéntanse, pórtense bien, no, no, yo creo que no va por ahí, va por redención. Pues así como Israel, Pablo habla en Romanos 9 y Romanos 11, fue sacado, ahora vuelve a ser injertado. Yo creo que por ahí va el mensaje de ellos, siendo reinjertados, porque dice Pablo, si esto fue con gloria, ¿qué será cuando sean reinjertados si no en la resurrección de los muertos? Entonces, eh, eh, por ahí yo pienso que va. Hay un mensaje que ellos predican y me inclino porque es la redención, la restauración. Dios les bendiga. Sí, claro, claro que sí, hermano, porque ellos tienen un mensaje, por supuesto, es como el mensaje que nosotros mismos tenemos, que es un mensaje verdadero, pero que no ha venido solamente en palabras, sino en demostración del poder de Dios. Entonces creo que similar será con Moisés y Elías, similar a como nuestro Elías, de igual manera, pues él no solamente fue palabras, digamos así, sino el poder de Dios. Creo que similar, aunque no exactamente igual como estamos diciendo, pero similar, porque los judíos sabemos que ellos siempre buscan señales, ellos siempre se basan en eso. Por eso digo de que eso es lo que principalmente les va a hacer que ellos reconozcan, porque si van solamente con palabras, no importa cuántas verdades sean habladas, pero si no hay demostración del poder de Dios, ellos no van a ser convertidos. Sí, creo así, de esa manera, hermanos. Hermano Dino, ¿levantó la mano de nuevo? Ah, sí, para sumar algo ahí, ¿no? Decía el hermano Branham que ellos, hablando de Israel, ellos escuchan nada más profetas judíos. Pero a la vez también dice que los gentiles llevaremos el mensaje a, a Israel a través de estos dos profetas, pero estos dos profetas son judíos. Pero para entender un poquito, nos vamos a la explicación bíblica que va por lo que leímos un poquito ahorita en Romanos. Hay otra parte donde dice que no se es judío por la carne, sino por la promesa. Entonces que en ese aspecto, pues, nosotros los creyentes somos judíos en ese aspecto espiritual y nos unifica con ellos. Y que el mensaje sigue avanzando y ha de convertirse y pasar de Elías a, a Eliseo, como pasa del cuarto Elías, pasa a la manifestación del quinto Elías, pero cumpliendo de que los gentiles llevarán el mensaje, pero a la vez también Moisés y Elías, Elías en su quinta manifestación también se cumple. Y los que es las señales y maravillas tienen muchísimo que ver porque se manifestarán y eso es lo que va a identificar el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés, pero
la novia tiene mucho que ver con eso, el cumplimiento de que es un solo pueblo y sí, será injertado otra vez, pero será como digamos, el mismo redil que el Señor está cuidando, uno solo. Por eso es que lo que está sucediendo con la predicación, el mensaje del hermano Branham es tan poderoso porque fue para empezar a abrir ese camino. ¿Y cuáles son las maravillas de los profetas? Llámese Elías, llámese Moisés, llámese Jeremías, todo. ¿De quién son esas maravillas? Del único Dios todopoderoso, del que guió al hermano Branham y del que nos guía a nosotros, y el que va a presentar esto para que lo vean los judíos, los israelíes que están todavía en la promesa de ser convertidos. Entonces ellos van a ver eso, pero para ellos van a ver lo que ellos están esperando. Pero lo van a ver ¿a dónde? Entre nosotros. Y esa manifestación plenamente profética de Moisés y Elías, de ellos, pero también en ese momento nosotros vamos a entender que ellos no son ellos y nosotros no somos nosotros, sino que todos somos uno solo. Gloria a Dios, por ahí va la cosa. No sé, hermano Boris, ¿cómo le ve usted eso que dice que los gentiles llevarán de nuevo a los judíos el mensaje? Sinceramente, ese punto no lo sé, hermano. No lo entiendo. ¿En qué Y mensaje dice eso, hermano? Estaba ahorita eso está en la pensando. edad, eso está en las ¿En qué 7 año lo edades de dijo? la iglesia, en el libro azul de las edades, allí lo dijo el profeta. Allí Eso es dijo que los gentiles le llevarán, así como los judíos nos trajeron el mensaje a los gentiles le llevarán el mensaje a los judíos, y estamos listos ahora, dice el profeta. Entonces, eh, tengo yo problema con eso porque nosotros no somos gentiles. El profeta dice que cuando un creyente, una persona recibe el Espíritu Santo, ya no es gentil. Si vamos a la etimología de la palabra gentil en la Biblia, significa uno fuera de pacto. Que cuando uno recibe el Espíritu Santo, eso es la confirmación del pacto. Porque Dios le hizo la promesa a Abraham, aún estando incircunciso, para que él sea el padre de los circuncisos y de los incircuncisos. Entonces Dios le dio la promesa a Abraham, el incircunciso, y él caminó con la promesa siendo incircunciso. Y Pablo dice para mostrar que él es padre de los incircuncisos como de los circuncidados. Pero cuando vamos al profeta, hay dos mensajes donde el profeta dice, hay uno donde dice que cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted es israelita. Así dice el profeta. Y otro mensaje donde dice que cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted ya no es gentil, sino que es judío. Entonces, eh, tengo problema con eso de los gentiles llevando el mensaje a Israel, porque ¿dónde ponemos el rapto entonces? ¿O lidia Dios con los dos pueblos al mismo tiempo? Porque el profeta dijo, Dios no lidia con dos pueblos al mismo tiempo. Entonces, si nosotros estamos presentes cuando ellos reciben a Moisés y Elías, entonces estamos en la tribulación. Porque cuando la novia sube, entonces se manifiesta lo que es el quinto sello, y la ira del cordero del sexto sello, la tribulación, y ahí es cuando ellos tienen su mensaje bajo Moisés y Elías, porque las vírgenes fatuas salen, dice el profeta, bajo Moisés y Elías, o sea, Moisés y Elías predicándole a los judíos, y acá las vírgenes fatuas son purgadas o martirizadas, por así decirlo. Entonces yo tengo problema con ese asunto, con ese desfase entre los tiempos, porque es un cambio de escena. Entonces, como es un cambio de escena, entonces me sobran citas, me faltan citas y yo no lo tengo claro eso. Pudiéramos pedirle a algún hermano que traiga un estudio sobre eso, sería bien edificante. El asunto de Moisés Hermano, y Elías. Dios le bendiga. creo que yo no lo he estudiado mucho eso, pero sí me gustaría ver esos dos extractos para mirar en su contexto, para tratar de comprender al profeta a lo que se está refiriendo, porque a veces nosotros malentendemos, porque dijo el profeta inclusive en algún mensaje, no entiendan por lo que digo, sino por lo que quiero decir. Y algunas veces nosotros malentendemos ciertas palabras o expresiones que él dice, pero tocaría en su contexto
comprender a lo que se está refiriendo el profeta. Quizás no se refirió de forma literal que los gentiles llevarían el mensaje de nuevo a los judíos. Quizás él no lo quiso decir de esa forma, sino que más bien en el sentido de que cuando Dios termine con el pueblo gentil, entonces se volverá a los judíos. Quizás en ese contexto es lo que él está diciendo. ¿De qué manera los judíos nos trajeron el mensaje a nosotros? Yo veo en Corintio, o perdón, en el libro de los Hechos, cuando Pablo está predicando, así nos trajeron el mensaje los judíos, porque aquí el profeta nos dice, en esa cita en las edades, el profeta nos dice dos judíos o dos gentiles, dice los judíos. ¿Cómo los judíos o cómo de los judíos pasó el mensaje a los gentiles? Aquí está escrito en el libro de los Hechos, cuando el pueblo se juzgaban a sí mismos indignos de la vida eterna. Así vino el mensaje de los judíos a los gentiles. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí, ¿quiénes están haciendo eso? Los judíos.